Soy José Antonio Quesada, bienvenidos sean vuesas mercedes a la Ínsula Ilustrada en colaboración con Onda Ibera. La Ínsula Ilustrada. En el cementerio de Peal de Becerro, en una tumba de cierto fuste que ha resistido los embates del tiempo y de las gentes, descansan los restos del militar quesadeño, aunque íntimamente vinculado a Peal de Becerro, don Manuel Fernández Alcalá. Su trayectoria vital, como la de sus otros compañeros de armas decimonónicos, ha permanecido hasta el día de hoy sumida en el más absoluto olvido. Solo el alférez Navajas, coronel solo en grado honorífico, parece haber sobrevivido en la memoria militar pealeña por motivos que ahora no vienen al caso, pero quien también carece de una mínima biografía más allá de unas breves líneas en alguna web. También este es el único militar pealeño, por otra parte, que ha merecido el honor de permanecer presente en el callejero de su pueblo. Cosa ciertamente curiosa si tenemos en cuenta que es el castrense con menos años de servicio activo en comparación con otros de sus compañeros biografiados a la sazón por este modesto historiador. Y por cerrar este anecdotario, reseñemos que el único militar, aparte del citado alférez, con presencia en el callejero de Peal, es Gutiérrez Mellado, cuya vinculación personal con el pueblo fue ninguna. Lamentablemente, los criterios para la composición de los callejeros están, como otras esferas de la vida pública española, contaminados de ideología, estulticia y sectarismos ridículos. En cualquier caso, no es objeto de esta reseña biográfica ahondar en los, por lo general, lamentables comportamientos de los responsables públicos en materia histórica. Y si el consistorio pealeño no ha reparado nunca en la figura del capitán Manuel Fernández, tampoco su patria chica, Quesada, parece tener conocimiento de su existencia histórica. Aunque en este pueblo, al menos, su más ilustre militar, el general Serrano, sí tiene dedicada una calle en su honor. Esta reseña, como no puede ser de otro modo, está dedicada por una parte al lector o al oyente, cuyo único y noble deseo se circunscribe al desinteresado afán de conocimiento de su historia más cercana, pero también a todas aquellas personas olvidadas que supieron cumplir con su deber abnegadamente en todo tiempo y lugar al servicio de su patria. ¿Cómo era Quesada durante el siglo XIX? El siglo XIX español es una época abigarrada, inestable y prolija en acontecimientos. Es también el siglo del ocaso definitivo de su imperio y de su inserción en los paradigmas sociopolíticos liberales. Dentro de este amplio marco histórico de largo alcance, Quesada experimentó un sensible crecimiento demográfico que se acentuó a partir de la segunda mitad del siglo, a medida que el desarrollo económico, con sus inevitables altibajos, fue penetrando en todos los estratos del tejido social. Quesada, en el censo de 1857, presentaba un total de 5.473 habitantes, subiendo a 6.970 en el censo de 1881. 10 años después, en 1891, alcanzaba los 7.230 habitantes para cerrar el siglo con alrededor de 8.500. La base económica de la población era la agricultura cerealística, trigo, cebada, centeno, la vid y el olivo. Este último fue ganando protagonismo a lo largo del siglo. La huerta quesadeña también tenía una gran importancia en la economía de base agraria, hasta el punto de que en las ordenanzas municipales de 1873 se recogía que en los olivares que tengan riego no se invertirá agua más que en el invierno y en épocas en que no la necesiten las huertas. Este hecho indica, asimismo, que el agua ya en aquella época era un bien escaso. Una constante histórica, por otra parte, de los veranos mediterráneos. Aunque carecemos de un estudio pormenorizado de la evolución
de la estructura socioeconómica quesadeña, podemos colegir, basándonos en el trabajo realizado por nosotros en Peal de Becerro, que Quesada era una comunidad, aun con su marchamo rural y tradicionalista, capaz de participar en las corrientes socioculturales y políticas de la época. Los nuevos estudios sobre el mundo rural andaluz nos muestran una realidad muy alejada de los cuadros maniqueos esbozados hasta la extenuación por la historiografía marxista. En consecuencia, hay que ir desterrando la imagen recurrente y un tanto tópica de una Andalucía compuesta exclusivamente de caciques brutales entre un pueblo oprimido de ignorantes, en los que los primeros utilizaban el sistema caciquil como un simple mecanismo de control del poder local, ejercido por las autoridades locales para proteger a los grandes propietarios. Don Manuel Fernández Alcalá nació en Quesada el día 3 de septiembre de 1848, año de una de las grandes olas revolucionarias europeas. Hijo de don Domingo Fernández y doña Teresa Alcalá, entró en el ejército como soldado quinto en mayo de 1868, cuando aún no había cumplido los 20 años. Ignoramos si esta modalidad, en cierto modo forzosa, de acceso al ejército y no por vía de la academia militar, se debió a una falta de preparación académica o por una ausencia, hasta ese momento, de vocación por la carrera de las armas. La primera posibilidad no parece muy plausible, teniendo en cuenta su futura y dilatada especialidad en el ejército español. Aunque no conocemos su nivel de estudios al cumplir los 20 años, es muy probable que, aunque pudiera carecer de un bachiller, tuviera una formación intelectual respetable para un muchacho de su época. Tras superar su condición de recluta, pasó al regimiento de infantería Isabel II, acuartelado en Castilla la Vieja, desde donde sería testigo de la Revolución Septembrina que pondría fin al reinado, ironías de la historia, de la reina de la cual tomaba el nombre su primer regimiento de destino. Se abría en el país un periodo de inestabilidad política y social que desembocaría en el caos de la Primera República. Tras un año de servicio como soldado raso, ascendió a cabo segundo en junio de 1869 y ya en octubre de ese mismo año asciende a cabo primero, tras cumplir los requisitos de tiempo y forma preceptivos, quedando de guarnición desde el día 12 de ese mes en Castilla la Nueva. No habría para el quesadeño más novedades ese año. 1870 es un año clarificador para el futuro militar de don Manuel Fernández. El 1 de enero es destinado al Batallón Provincial de Escribientes y Ordenanzas, y como escribiente fue destinado a la Capitanía General de la región. En ese destino permanecería hasta finales de mayo de 1872, pasando seguidamente a la Dirección General de Infantería, donde seguiría desarrollando su cometido de escribiente. La proclamación de la Primera República el 11 de febrero de 1873 no implicó para el militar ningún sobresalto en su carrera y hoja de servicios. Según nombramiento aprobado por el excelentísimo señor director del Arma, se le concedió el empleo de sargento segundo con antigüedad de septiembre de 1872. Y mientras la Primera República se consumía en un pavoroso desorden, el ya sargento segundo permanecía en su puesto de escribiente en la Dirección General hasta el fin de marzo de 1874, en que pasaría al batallón de reserva de Toledo número 29, con el que quedó prestando el servicio de guarnición en Castilla la Nueva. Previamente, el 15 de noviembre de 1873, había contraído matrimonio con la pealeña doña Ramona Fernández. Este feliz acontecimiento causó, sin embargo, una pequeña mácula en el expediente del militar,
ya que el flamante sargento olvidó presentar en tiempo y forma el acta matrimonial ante el órgano competente del ejército. Aquella falta sería, no obstante, dispensada años después, como veremos algo más adelante. El 9 de octubre de 1874, mientras avanzaban los planes para una restauración borbónica en la persona de Alfonso XII que trajera la necesaria estabilidad política al país, Manuel Fernández era promovido al empleo de sargento primero y el 25 de noviembre pasó con las oficinas del batallón a Logroño, donde terminó el año. Este nuevo destino a las tierras del norte estaba directamente relacionado con la sublevación carlista que se estaba desarrollando en amplias zonas de las provincias vascongadas y Navarra. Mientras el nuevo régimen canovista trataba de consolidarse, no sin dificultades, el sargento Manuel Fernández se trasladaba con las oficinas militares por las localidades de Logroño, Calahorra y Briviesca, en función de las necesidades bélicas del momento. A finales de noviembre de 1875 pasó al gobierno militar de Cartagena, donde quedaría destinado hasta el año 1886. Ese mismo año, por Real Orden de 10 de noviembre, había sido nombrado alférez oficial de secciones y archivo. En 1876 llegaría a desempeñar durante unas semanas la función de secretario interino de ese gobierno militar, responsabilidad que volvería a serle concedida posteriormente en su futuro destino pacense. En ese año de 1876 es condecorado con la medalla de Alfonso XII con el pasador de Pamplona por Real Orden de 3 de marzo. Y en 1878 recibiría la Cruz Blanca de primera clase con motivo del regio enlace de Su Majestad el Rey. En 1880, por Real Orden de 20 de octubre, fue promovido por antigüedad al empleo de teniente oficial de segunda. En 1881, con el régimen de la Restauración consolidado, disfrutó de un mes de licencia concedido por el capitán general de su distrito desde el 9 de julio al 9 de agosto, lo que aprovechó junto a su esposa para visitar Peal de Becerro, donde tenía, en cierto modo, su domicilio familiar, y Quesada, su patria chica. En 1885 disfrutaría de otra estancia de 2 meses en Peal de Becerro por enfermedad relacionada con la epidemia de cólera que azotó ese año a gran parte del país. A partir de ese momento su salud ya no sería del todo óptima y el 17 de julio de 1890 tuvo que volver a hacer uso de 2 meses de licencia para reponerse nuevamente de sus dolencias en la Carolina y en Peal de Becerro. Al año siguiente sus problemas de salud continuaron, por lo que se le volvieron a conceder otros 60 días de licencia, de los que el oficial solo empleó la mitad para tomar las aguas azoadas en el balneario de la Aliseda, en Jaén. Hasta finales de mayo de 1886, el teniente Manuel Fernández permaneció en su puesto en el gobierno militar de Cartagena. En esas fechas, el excelentísimo señor subsecretario del Ministerio de la Guerra y jefe superior del cuerpo, según consta en su hoja de servicio, le concedió el pase a la situación de reemplazo con residencia en Peal de Becerro hasta fin de año. Su estado, no obstante, se alargó hasta febrero del año siguiente, en que por disposición del excelentísimo señor director general de su cuerpo fue destinado a prestar sus servicios en la administración militar, en concreto en los archivos de Alcalá de Henares. Prestando servicio en el destino alcalaíno, sería promovido a oficial de primera de oficinas militares. Allí permanecería hasta el 1 de marzo de 1889, cuando sería destinado al gobierno militar de la Plaza y provincia de Badajoz. En aquel mismo destino pacense, ya en el año 1891 y a instancia propia, le fue finalmente concedida por Real Orden de 16 de junio la dispensa de la falta en que incurrió
por no presentar en tiempo oportuno la partida de su casamiento, tal y como comentamos anteriormente. Nuestro oficial siguió prestando su servicio de auxiliar en el gobierno militar de Badajoz hasta el 23 de febrero de 1892, en que marchó con licencia de Pascuas a Peal de Becerro, concedida por el excelentísimo señor Capitán General de Extremadura, en cuya situación permaneció hasta finales de ese mes. No obstante, su permanencia en el pueblo de su esposa se alargaría, ya que se le concedió el pase a la situación de reemplazo con residencia en Peal de Becerro, como quedaría recogido en la Real Orden de 27 de febrero de aquel año. Y en el apacible destino pealeño permaneció hasta finales de julio de 1895. El recrudecimiento de la crisis cubana precisaba de un cada vez mayor número de soldados y, como otros pealeños y quesadeños, el oficial don Manuel Fernández fue llamado a filas. Por Real Orden de 12 de julio de 1895, según queda atestiguado en su hoja de servicios, fue destinado al distrito de Cuba por haberle correspondido en sorteo. Y así, el militar quesadeño con querencias pealeñas quedó a la expectativa de embarque hasta el día 10 de septiembre, que subió a bordo del vapor correo Ciudad de Cádiz en el puerto gaditano. 2 semanas después, el 24 de septiembre, el vapor llegaba a las costas de Cuba. Una vez desembarcado, fue destinado a la Capitanía General, en un ambiente de abierta hostilidad fomentado por los Estados Unidos contra la presencia de España en la isla. El capitán desempeñó sus servicios en la administración militar de la isla hasta el 31 de marzo de 1897, cuando, con la salud gravemente quebrantada, se le concedió, por disposición del capitán general de Cuba, general Valeriano Bayler, 4 meses de licencia en la península. Nuestro militar zarpaba el 10 de abril de 1897 del puerto de La Habana a bordo del vapor correo San Agustín, desembarcando en Cádiz 2 semanas después. Ya en suelo patrio, el capitán don Manuel Fernández se trasladó a Peal de Becerro, donde lamentablemente falleció el 8 de julio de 1897 a los 49 años de edad. Su vida militar no registra grandes gestas heroicas. Fue ciertamente un oscuro oficial del ejército español, pero que supo cumplir con su deber con abnegación, sin mácula alguna en su expediente, allá donde las circunstancias históricas le llevaron a servir a su patria. Solo por ello ya merece que su figura no quede sepultada en el olvido.